al módulo de sistema cardiovascular. En este momento está a cargo la charla de amiloidosis cardíaca por el doctor médico internista Sebastián Ayala Zapata, médico internista de la Universidad del Valle. Dale, doc. ¿Me confirman si ven, por favor? Sí, se ve perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Quiero agradecerle a Felipe por la invitación para estar hoy. Ese es un tema muy interesante. Es un tema complejo de entender cuando uno por primera vez lo aborda, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Ayala. Yo soy médico de la Universidad del Valle y especialista en medicina interna de la Universidad del Valle. Ahorita trabajo como internista en el Hospital Universitario del Valle y en la Clínica Sebastián de Belalcázar. Eh, entonces, la idea de hoy es realmente tener aspectos muy precisos de la cardiopatía amiloide. Podríamos hablar muchísimo de esto, pero es como para lo que yo quiero dejarles sobre todo es cuándo van a sospecharla y cómo la van a diagnosticar. El tratamiento es mucho más complejo, pero la idea es que ustedes entiendan muy bien por qué se da la cardiopatía amiloide y cómo vamos a llegar a su diagnóstico. Pero lo primero es qué es amiloidosis. Entonces, cuando uno se enfrenta a el término amiloidosis, uno siempre recuerda que es una enfermedad infiltrativa, es algo que infiltra, pero muchas veces va más allá de eso, realmente va más allá de eso. Y hay que tener en cuenta que la infiltración, primero, es un fenómeno real. Entonces, la imagen que ustedes ven a la izquierda es una biopsia de un miocardio completamente normal. Ustedes ven los miocitos, los núcleos de los miocitos, etc. En cambio, cuando ustedes ven la imagen de la derecha, pueden ver que entre los miocitos hay acúmulo de una sustancia que se ve mucho más rosada, que se las estoy señalando, que es el amiloide. Entonces, cuando ustedes ven ese amiloide, desplaza al miocito cardíaco y realmente lo que hace es que en un mismo espacio estén menos miocitos porque se está ocupado por una gran cantidad de proteínas amiloides. Entonces, esto es lo que se llama, por eso es una enfermedad infiltrativa. Entonces, cuando ustedes toman, este es un artículo del 2020, en donde tratan de ver cómo son las imágenes en amiloidosis. Entonces, cuando ustedes miran un corazón que es normal, donde es un miocardio normal, otro concepto que todo el mundo tiene es la cardiopatía amiloide se debe sospechar en pacientes que tienen hipertrofias del ventrículo o sobre todo en el septum. Pero hay una diferencia muy grande entre decir hipertrofia real o un aumento de la masa ventricular. Cuando uno habla de hipertrofia real de ese ventrículo izquierdo, ustedes ven que lo que pasa es que hay una hipertrofia del miocito. No hay una infiltración de absolutamente nada en el espacio extravascular. En cambio, en la amiloidosis cardíaca, lo que hay, no hay problemas con los miocitos, sino que en ese espacio extravascular que hay entre los miocitos se acumula ese material amiloide y por eso es que aumenta el volumen del ventrículo izquierdo. Pero realmente no es una hipertrofia del ventrículo izquierdo, sino que es un fenómeno imagenológico que asemeja a una hipertrofia, pero realmente es solamente un aumento de la masa ventricular a expensas de la infiltración por ciertas proteínas. Por eso, cuando ustedes le hacen un ecocardiograma o le hacen una resonancia cardíaca, van a poder encontrar que hay un aumento del espesor de la pared del ventrículo, de los ventrículos. Pero cuando ustedes ven una biopsia o en esa misma resonancia, pueden tener la oportunidad de determinar que no es dependiente de los miocitos, sino por un aumento del volumen extravascular a expensas de las proteínas amiloides. Entonces, cuando uno mira amiloidosis, el término es el depósito de proteínas mal plegadas en los tejidos, ¿sí? Hay más de 30 proteínas amiloidogénicas, o sea que podríamos hablar de muchos tipos de amiloidosis. Pero cuando vamos a hablar de cuáles amiloidosis causan compromiso cardíaco, vamos a hablar de dos. La amiloidosis AL o la amiloidosis por TTR.
Entonces, la amiloidosis por AL, como lo vamos a ver ahorita, representa el 50 al 75% de las amiloidosis cardíacas. Y vamos a ver que el problema, ahorita en fisiopatología, es la producción o la generación de células plasmáticas que producen anticuerpos de manera clonal y esos anticuerpos se depositan, forman amiloide y se depositan en el corazón. En cambio, la amiloidosis por transtirretina o ATTR es una causa poco conocida y realmente lo que quiero hoy, más allá de hablarles de la AL, que muchos la conocen, quiero que se sensibilicen mucho con la transtirretina, porque es la que estamos perdiendo en los diagnósticos y es la que más fácil podemos detectar. En ese caso, como lo vamos a ver, hay una proteína precursora, pero en este caso no son por células plasmáticas, es por una proteína que se llama la transtirretina, producida en el hígado, que se forma hojas beta, que se depositan a nivel cardíaco y forman esas fibrillas amiloides que no solamente pueden encontrarse en el corazón, sino también en otros tejidos. Estas dos representan el 95% de las causas de las amiloidosis cardíacas. Entonces, para englobar un gran número, la amiloidosis, vamos a ver qué es lo que se necesita para usted tener amiloidosis. Usted necesita tener una proteína que normalmente está bien plegada, pero que algo sucede en el organismo que o mal plega esa proteína o hay un intermediario de esa proteína que no está bien plegado. Y al no plegarse de buena manera, forma una estructura tipo beta. Recuerden las estructuras de las proteínas y esas láminas beta se depositan en los tejidos formando fibrillos de proteínas beta. Y esto es lo que se va a llamar la proteína amiloide, proteínas mal plegadas. Ahora, las tres más importantes son la amiloidosis AL, la amiloidosis AA y la amiloidosis ATTR. Entonces, esta amiloidosis AL se da porque hay alguna situación o algún carcinogénico o un elemento carcinogénico no identificado que lleva a que haya un aumento en la producción de la proliferación de linfocitos B de manera monoclonal. Una misma clona se empieza a reproducir de manera constante. Eso lleva a que se produzcan células plasmáticas que producen el mismo tipo de inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas, asociadas a sus cadenas livianas, como están en exceso y no se pueden eliminar esa gran cantidad porque se saturan las vías para su degradación, llevan a que esas inmunoglobulinas y esas cadenas livianas se empiecen a plegar y se depositen en los tejidos. Y eso es lo que se llama la proteína AL. El otro tipo de amiloidosis, que es el AA, que es el menos frecuente, menos del 5% de las amiloidosis cardíacas, se da porque en cualquier condición inflamatoria crónica, sea lupus, sea tuberculosis, sea VIH, sea cualquier enfermedad inmunorreumatológica, las macrófagos se activan aumentando la producción de interleuquinas proinflamatorias, como la 1 y la 6. Eso lleva a que a nivel hepático se empiece a sintetizar la proteína SAA y esa proteína en exceso, que también sus vías de degradación se ven saturadas, se empieza a depositar en los diferentes tejidos, produciendo la amiloidosis AA. Finalmente, la que quiero que se sensibilicen más, la proteína transtirretina es una proteína producida en el hígado que sirve para transportar la hormona tiroidea y para transportar el retinol. Cuando hay una mutación, sobre todo en la amiloidosis hereditaria, en la transtirretina hereditaria, como vamos a ver que hay otra que se llama la wild type, esa mutación o X motivo lleva a que se aumente la producción de transtirretina a nivel hepático. Esa transtirretina mal plegada se agrega en los tejidos, sobre todo a nivel cardíaco, y produce la amiloidosis por transtirretina. Entonces son tres vías fisiopatológicas completamente diferentes que se van a expresar de manera similar, sobre todo a nivel de la amiloidosis cardíaca. Pero son las manifestaciones extracardíacas las que también van a ayudar a identificar qué tipo puede ser, además de la historia clínica. En este caso, por ejemplo, que ustedes ven, esto les es muy similar la vía fisiopatológica del mieloma múltiple. Entonces, algunas veces vamos a encontrar pacientes con mieloma múltiple que hacen amiloidosis. Por ellos también tienen la proliferación de células plasmáticas, sino que tienen otros hallazgos propios de la amiloidosis. En este caso, pues las pacientes que tienen todas las enfermedades que les dije, y finalmente la transtirretina, que realmente es una amiloidosis aislada.
Ahora, las dos que nos importan, porque son las más frecuentes y es la que quiero que les quede muy claro. Entonces está la AL. Miren, la médula ósea aumenta la producción de una clona de células plasmáticas. Esas células plasmáticas aumentan la secreción clonal, monoclonal de un anticuerpo con sus cadenas livianas. Esas cadenas livianas se malplegan, forman las fibrillas amiloides y se depositan a nivel del miocardio. Y en el caso de la de transtirretina, esa transtirretina producida a nivel hepático se disocia en monómeros, luego se plega en fibrillas amiloides y también se deposita en el ventrículo izquierdo. Dos vías fisiopatológicas diferentes con un fin común. Entonces, esos tres tipos de amiloidosis los podemos reducir el 95% en dos. Pero resulta que la transtirretina se divide en dos. Entonces, la AL, el precursor son las inmunoglobulinas, el desorden de base son las discrasias de células plasmáticas. ¿Y qué órganos afectan? No solamente el corazón. La AL también afecta el riñón, el hígado y otros, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso periférico, como lo vamos a ver en las manifestaciones extracardíacas. Normalmente son pacientes que tienen, no importa el sexo, tienen más de 50 años y vamos a ver que las presentaciones clínicas van a ser un poco variables. La transtirretina, por transtirretina, tiene dos tipos. Esta amiloidosis tiene dos tipos. Una que se llama la wild type y otra que es la mutante o la hereditaria. Entonces, en la hereditaria, usted encuentra una mutación del gen de la transtirretina. O sea que usted lleva a su paciente, sospecha una amiloidosis por transtirretina, le hace la prueba genética y puede encontrar las diferentes mutaciones que vamos a ver ahorita que se han descrito. En cambio, en la wild type, no se conoce muy bien el motivo, pero sin necesidad de una mutación presente, se altera el plegamiento de la transtirretina y finalmente desarrollan la amiloidosis cardíaca. El compromiso de órgano normalmente la wild type es exclusivamente cardíaco, usualmente. En cambio, en la que sí se identifica la mutación afecta el corazón y el sistema nervioso autónomo. En la wild type son más hombres que mujeres y la edad de presentación es de mayores de 70 años. En cambio, la mutante también se da mayor en hombres, pero usualmente se presenta después de los 40 años. ¿Listo? Entonces, lo primero es cuándo ustedes van a pensar en amiloidosis cardíaca, porque es muy claro la fisiopatología, sabemos cómo se da, pero cuándo ustedes van a pensar. Entonces, lo primero es, siempre piensen, hay unas banderas rojas para pensar en amiloidosis. Lo primero, pacientes que tengan síndrome de túnel del carpo bilateral en ancianos. Eso, recuerden que el túnel del carpo, a pesar de, pues, de que tiene su componente laboral, es muy raro pues tener una amiloidosis, un túnel del carpo bilateral y que además usted le hace un ecocardiograma y encuentra que tiene un engrosamiento del ventrículo. Ahí usted ya tiene prácticamente un diagnóstico hecho. También busque si su paciente tiene historia de neuropatías, porque eso va a ser supremamente útil, o que tengan muerte súbita cardíaca. Pacientes que han fallecido sin conocer algún diagnóstico, usualmente de tipo cardiovascular, ya vamos a ver todos los impactos que tiene la amiloidosis a nivel cardíaco. O pacientes que se quejan de neuropatías periféricas y que usted no lo encuentra. Recuerden que dentro del enfoque de las neuropatías periféricas siempre se debe tener en cuenta la amiloidosis. Si usted le hace un electrocardiograma a su paciente y encuentra que tiene criterios para bajo voltaje, uno, o además tiene un patrón de pseudoinfarto, como lo vamos a ver más adelante. Y otros criterios que son ecocardiográficos, como la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que ya sabemos que es más un concepto imagenológico que fisiopatológico, que tengan esas insuficiencias cardíacas de Febis preservadas, o la resonancia. Lo más importante y lo que quiero que se lleven es la clínica que ahorita vamos a discutir de manera más extensa. ¿Qué pasa cuando el corazón se infiltra por el amiloide? Cuando el corazón se infiltra por el amiloide, usted lo que encuentra, esta es una gráfica en donde comparan la presión del ventrículo izquierdo con el volumen del ventrículo izquierdo. Recuerden que volumen es masa ventricular. No estoy hablando del espacio de volumen de diástole. Entonces, a medida que el volumen del miocardio empieza a aumentar, la presión del ventrículo izquierdo también empieza a aumentar. Entonces, esos pacientes que empiezan a aumentar su volumen miocárdico, empiezan a manejar una presión de fin de diástole mucho más alta. ¿Listo? Y eso es lo que condiciona la aparición de la insuficiencia cardíaca con Febri preservada.
Pero a medida que pasa el tiempo, el gasto cardíaco que se encontraba normal empieza a descender por debajo del umbral. Entonces, pacientes que inicialmente tenían insuficiencias cardíacas con FEBIs preservadas empiezan a hacer insuficiencias cardíacas con FEBIs reducidas. Y esta es la explicación, porque a medida que empieza a aumentar la presión del ventrículo, el ventrículo necesita, a medida que aumenta el volumen, empieza a quedarse sin espacio para tener volumen telediastólico, entonces lo que debe hacer es empezar a dilatarse para poder compensar ese problema. Entonces, lo usual es que esos pacientes pierdan gasto cardíaco porque se disminuye el volumen telediastólico y eso tumba realmente la perfusión de estos pacientes. Además, lo que se ha visto es que a medida que aumenta el endurecimiento del ventrículo izquierdo, miren cómo va cayendo la presión sistólica, miren cómo va cayendo la presión diastólica y finalmente el promedio. Y eso es porque es directamente proporcional a la caída del gasto cardíaco de estos pacientes. Listo. Entonces, esa cardiopatía por TTR, que es la que, como les dije, quiero que les quede muy clara. Normalmente, ya les dije, la hereditaria se encuentra en la secuencia del gen TTR. Pero en esa wild type, que representa el 10 al 15%, nunca se encuentra la mutación. Son pacientes que por alguna condición desarrollan amiloidosis por transtirretina. En cambio, la hereditaria, hay muchas mutaciones, pero la más frecuente es este cambio en la 122 de la valina por la isoleucina. Eso se da en el 3.4% en africanos americanos, que eso es más o menos 1.5 millones de personas en Estados Unidos. Nada despreciable. Ahora, esta es la de la transtirretina. Miren la transtirretina que se encarga de transportar el retinol y la parte de lo que es la hormona tiroidea. Ella se plega de manera normal, forma los monómeros y oligómeros pequeños que finalmente conformarán las fibras de amiloide, favoreciendo la aparición de cardiopatías restrictivas y, muy importante, las neuropatías periféricas. Entonces, cuando usted se le infiltra el corazón, ¿qué va a esperar? Entonces, si yo les dije que es insuficiencia cardíaca, pues vamos a pensar en los criterios de insuficiencia cardíaca mayores y menores. Entonces, recuerden el edema de miembros inferiores cuando ya hay compromiso del ventrículo, sobre todo de las presiones de las cavidades del ventrículo derecho, la ingurgitación yugular, la congestión hepática y la citis. Pero si el compromiso sobre todo es izquierdo, vamos a tener más por aumento de la presión de la cuña pulmonar, la disnea, el síncope o el presíncope, porque pueden llegar a el amiloide infiltrar la estenosis, la válvula aórtica y favorecer la aparición de estenosis aórtica. Y vamos a ver que tiene unas características. Y la disminución de la presión de pulso o del llenado capilar, vamos a ver que ya es cuando la cardiopatía es avanzada, porque necesitamos que se haya caído realmente el volumen sistólico y eso necesita que el volumen del ventrículo izquierdo sea muy grande para poder disminuir el volumen telediastólico. A pesar de todo esto, la angina es poco común, pero les cuento un caso que tuvimos precisamente en el hospital hace creo que 15 días. Era un paciente de 50 años que llega en contexto de angina. Y después de todos los diagnósticos encontramos que era una amiloidosis cardíaca, pero el caso de él sí fue por AL. Y cuando vamos a ver, la angina no era por enfermedad coronaria, sino que el amiloide infiltró las coronarias y eso llevó a que él tuviera de manera persistente angina y lo que había que hacer era tratar la amiloidosis de ese paciente. ¿Listo? Bueno, entonces ya vimos cuáles son los síntomas en la amiloidosis cardíaca, pero ¿qué otras herramientas tengo? Porque yo síntomas de insuficiencia cardíaca puedo tener muchos, pero ¿qué me ayuda a pensar en amiloidosis? Entonces, dependiendo de de cuál hablemos, tenemos algo de compromiso extracardíaco diferencial. Entonces, en la amiloidosis AL, que recuerden que son por células plasmáticas, usualmente tenemos compromiso renal. Entonces son esos pacientes que tienen proteinuриas asintomáticas o síndromes nefróticos que les hacen todos los estudios y no encuentran nada. Y finalmente los llevan a biopsias renales en donde encuentran los depósitos de amiloide. Podemos tener pacientes con neuropatías periféricas, los síndromes de túnel del carpo, la hepatomegalia, los sangrados gastrointestinales por la infiltración de los vasos a nivel del tracto gastrointestinal. Y uno importante que todo el mundo recuerda, pero que no todo el mundo está muy sensibilizado y sobre todo que tiene unas características especiales, que es la macroglosia. Entonces recuerden cuando ustedes le evalúen la lengua a sus pacientes, se le piden que la saquen, pues decir macroglosia es algo muy subjetivo, para los que algunos puede ser grande, para otros no. Pero cuando ustedes le miren la lengua, miren la aparición de estos nódulos, que pueden ser desde tan leves hasta mucho más severos. La macroglosia nodular es altamente específica para amiloidosis.
Entonces es lo que llaman patognomónico. Cuando ustedes encuentren una lengua en este estado, hay más una insuficiencia cardíaca con fe preservada o un aumento de la masa del ventrículo izquierdo, piensen en que puede ser una amiloidosis. Lo otro son las púrpuras. Las púrpuras por las infiltraciones del amiloide en los vasos arteriales. Hay una que es patognomónica que todo el mundo recuerda y es las equimosis periorbitarias. ¿Sí? Este es un paciente que tenía mieloma múltiple y que secundario a su mieloma múltiple desarrolló una amiloidosis por AL. Entonces, además de tener las equimosis periorbitarias, tiene además una macroglosia, pero miren que incluso desarrolló las equimosis dentro de la lengua. Y no solamente dentro de la lengua, sino que tiene quimosis en todo el cuello e incluso en la zona genital, todo por la infiltración del amiloide. Este paciente fue llevado a una biopsia de piel por parte de dermatología y encontraron que sus vasos estaban completamente llenos de amiloide. Y la diátesis hemorrágica. La amiloidosis por transtirretina tiene menos compromiso en otros órganos. Usualmente estamos hablando del síndrome del túnel del carpo bilateral, las estenosis espinales, o la ruptura del tendón del bíceps. Entonces, ese síndrome del túnel del carpo normalmente se da porque hay depósitos del amiloide en el tejido blando, afectando sobre todo el retináculo flexor y el tejido tenosinovial, que atrapan el nervio mediano y hace que el paciente se queje de los síntomas claros de síndrome del túnel del carpo. Es más frecuente en la amiloidosis por transtirretina que por la de AL. Clásicamente se da bilateral y miren que en la wild type se da en el 50% de estos pacientes. Preceden la cardiopatía hasta 5 a 10 años. Esos pacientes que tienen síndrome de túnel del carpo bilateral y ustedes los están siguiendo, los ve fisiatría, los ve ortopedia, y cuando van a ver, luego desarrollan disnea y luego presentan todo el cuadro típico, ustedes van a ver que el síndrome del túnel del carpo había precedido mucho tiempo la aparición de los síntomas cardíacos. Y 10% de esos pacientes ya tienen depósitos cuando van. Otro signo patognomónico y era el signo de Popeye, que era la ruptura del tendón del bíceps, también se ha asociado de manera muy específica en los pacientes la ruptura espontánea de ese tendón para amiloidosis. 33% de los pacientes con amiloidosis por transretina wild type lo tienen. El canal espinal estrecho, pacientes que empiezan a hacer síndromes medulares y cuando van a ver esas columnas cervicales o dorsales, tienen infiltraciones, afectando el ligamento flavum, y hasta el 96% de esos pacientes son llevados a cirugía y que un canal estrecho, y cuando van a ver la biopsia encuentran que era una amiloidosis. O manguito rotador, en el que se encuentran depósitos en el 38% de los pacientes. Ahora, también puede encontrarse la estenosis aórtica, 6 al 12% de pacientes con estenosis aórtica severa, que son llevados a reemplazos valvulares, encuentran depósitos de amiloide en esas válvulas afectadas. Y cuando uno hace gammagrafías, como lo vamos a ver con tecnesio 99 pirofosfato, encontraron que el 16% podrían llegar a tener depósitos de amiloide en esas estenosis aórticas severas. Y las cardiopatías hipertróficas, que vamos a ver que en la hereditaria es el 5% de las cardiopatías hipertróficas en un estudio de 298 pacientes que tenían una cardiopatía hipertrófica, encontraron que era una amiloidosis hereditaria por transtirretina hereditaria. Y miren que el engrosamiento asimétrico del septum se basa en el 20-25% de las amiloidosis por transtirretina tipo wild type. Listo. Entonces, cuando tenemos el curso de la enfermedad y el pronóstico, miren que los pacientes pueden estar muchos años estables y requieren muchos años para llegar a desarrollar la insuficiencia cardíaca severa e incluso refractaria. Entonces, el diagnóstico tiene que ser muy temprano para poder evitar las complicaciones relacionadas a la tardanza en el diagnóstico. El sistema de conducción cardíaco se ve afectado años antes de la insuficiencia cardíaca. Entonces, esto es importante, pacientes que empiezan a desarrollar arritmias atriales, miren que hasta el 60% de las amiloidosis por transtirretina lo hacen. Incluso pacientes que hacen bloqueos a veces completos, sin etiologías claras, 1 de cada 3 requiere el implante de un marcapasos. Usualmente tienen fibrilaciones auriculares permanentes o que el ACV, un ACV isquémico puede ser la presentación inicial de este paciente y que dentro de los estudios de ACV isquémico le hacen un ecocardiograma y encuentran el engrosamiento del ventrículo izquierdo.
Ahora, esa hereditaria, la cardiopatía se demora de 2 a 3,5 años, la neuropatía periférica precede hasta 8 a 10 años, pueden llegar a tener incluso opacidades vítreas y el fenotipo varía con la mutación, como lo vamos a ver. En cambio, en el wild type, la neuropatía autonómica y periférica es menos severa y es poco frecuente, y vamos a ver que han descrito unos estadios donde los pacientes, cuando han encontrado troponina o NT-proBNP, pueden determinar en qué estadio puede llegar a ser. Esos realmente son estudios como para poder predecir el desarrollo, pero vamos a ver que lo más importante, más que saber cuándo los marcadores han sido positivos, es cuál es la proporción de esos pacientes hacen insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, y es del 30 al 50%. Entonces, siempre tengan presente el diagnóstico de amiloidosis cardíaca cuando se enfrenten a esos pacientes. En ellas dos, recuerden que hay unas diferencias entre las edades, hay diferencias entre la presencia o no de una mutación, y yo les traigo esa tabla es para que vean la cantidad de mutaciones que existen. En el wild type ya saben que no hay disparidades geográficas, pero en el mundo, dependiendo de ustedes dónde se paren, van a encontrar qué tipo de mutación van a ver. Entonces, esa mutación 122 de valina y isoleucina usualmente es en Estados Unidos, en Reino Unido o en África del Oeste, pero podemos encontrar otro tipo de mutaciones según en donde ustedes estén, en Portugal, en Japón, en Dinamarca o en Italia. Entonces tienen que tener un test genético amplio para poder identificar el gran número de mutaciones que pueden tener estas amiloidosis por transtirretina. Las prevalencias son variables. Vamos a ver que hasta el 3,4 de los africanos americanos pueden llegar a tener este tipo de mutación. Hasta el 25% de pacientes con insuficiencia cardíaca preservada que son llevados a autopsias, les han hecho biopsias y encuentran que tienen depósito de amiloide. O sea que cada vez somos más sensibles a la amiloidosis, cada vez la estamos identificando más, y sepan lo que, a pesar de que no es un diagnóstico frecuente, no es raro, y que entre más ustedes se sensibilicen, más diagnósticos vamos a realizar. ¿Cuáles son los desafíos en el diagnóstico de amiloidosis? Primero, el fenotipo clínico. Ustedes siempre tienen que pensar insuficiencia cardíaca con FEBI preservada o paciente con imagen que sugiere hipertrofia del ventrículo izquierdo, que usted sepa que no es explicada por hipertensión arterial o por una estenosis aórtica, y que además tiene asimetría en el septum, siempre piensen en amiloidosis. Dos, una limitante muy grande es que hay una percepción de que la enfermedad es rara, y que como es rara, nadie la estudia, y los médicos están poco familiarizados con el algoritmo diagnóstico. Yo sé que ustedes en patología han aprendido que el rojo Congo, y ustedes saben muy bien las características de las biopsias. Pero vamos a ver que en este punto el más importante no es la biopsia. Vamos a ver que los algoritmos han cambiado y que dependiendo de lo que encontremos vamos a ir orientando si necesitamos biopsia o no. Y otro problema es que, listo, la diagnosticábamos, pero no teníamos cómo tratarla. Entonces es lo que se llama el nihilismo terapéutico. No, pues, ¿qué me gano diagnosticando lo que no puedo tratar? Ya sabemos cómo tratar las dos, tanto la AL como la transtirretina. Es complejo, pero ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las claves clínicas? Las claves clínicas ya las hemos hablado durante toda la charla. Una importante es la cura natural de la hipertensión arterial. Esos pacientes hipertensos que de un momento a otro se curaron. Recuerden que ¿por qué se curan? Porque se empieza a caer el volumen, el gasto cardíaco, y eso tumba la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica. Pacientes que son intolerantes a los betabloqueadores en insuficiencias cardíacas de nuevo, los síndromes de túnel del carpo bilateral, los canales lumbrales estrechos, las neuroperiféricas, electrocardiogramas con bajo voltaje, las estenosis aórticas, que tienen una característica muy especial, y es que son de bajo gradiente y bajo flujo. Cuando ustedes vean bajo gradiente y bajo flujo, piensen en amiloidosis. Cuando el septum en el ecocardiograma mida más de 12 milímetros, o que en el ecocardiograma vean una preservación del segmento apical del ecocardiograma, que ya lo vamos a ver ahorita. Como todo en cardiología, así como para neumología, un acercamiento debe ser una placa de tórax. Para cardiología, siempre el electrocardiograma nos va a decir mucho. Entonces, esta revisión del 2013 tomó 257 pacientes con amiloidosis cardíaca comparados con controles, y trataron de ver qué hallazgos en el electrocardiograma eran más sensibles para poder identificar a esos pacientes. Y encontraron que lo estadísticamente significativo era los bajos voltajes en las variables principales, y dentro de las conducciones y de las anormalidades en las conducciones tenemos el bloqueo AB de primer grado, tenemos el patrón de pseudoinfarto en B1, B2, B3, y las combinaciones entre bajo voltaje y pseudoinfarto.
Entonces, para ver eso, les traje este ejemplo, que es un paciente de 46 años que tenía una amiloidosis cardíaca. Cuando le hacen un electrocardiograma, ¿qué encuentra? Miren la suma de D1, D2, D3, que las ondas R no duran, no dan más de 15, y que además tiene Qs en B1, B2 y B3. Entonces, este patrón de bajo voltaje asociado a pseudoinfarto les hace a ustedes pensar que pudiesen estar hablando de una amiloidosis. El electrocardiograma es una herramienta inicial, pero no nos va a hacer el diagnóstico. Pero es lo primero que nos vamos a lograr encontrar en más de la clínica va a ser el electrocardiograma. Ahora, si le hacemos un ecocardiograma a ese paciente, porque tenemos clínica de insuficiencia cardíaca y tenemos que hacerle un ecocardiograma, hay unas banderas rojas ecocardiográficas. Entonces, lo primero es que ese paciente tenga derrames pleurales o pericárdicos, que tenga un ventrículo derecho rígido y grueso, que tenga válvulas engrosadas o que tenga un septum interatrial engrosado. ¿Listo? Además, que empiece a tener pérdida del volumen sistólico o que tenga una estenosis aórtica de bajo gradiente y bajo flujo. Si ustedes encuentran un ecocardiograma con estas características, no necesitan ser cardiólogos para pensarlo. Ustedes ya tienen clínica, tenemos el electrocardiograma y empezamos a ver banderas rojas en el ecocardiograma, ya estamos haciendo una aproximación diagnóstica a estos pacientes. Y miren, esto es un artículo del 2019 de la cardiopatía por transtirretina, en donde tratan de comparar los hallazgos ecocardiográficos, tanto de la hereditaria, dependiendo, o un carrier de la mutación que ya habíamos hablado, y miren que hay un engrosamiento del ventrículo con respetándose el ápex o la parte apical. Entonces, eso es muy característico, que es que se respete esa parte apical, pero pues esto ya es mucho más preciso con necesidad del strain o de otros métodos de evaluación miocárdica, pero lo más importante es que sepan que ese engrosamiento del ventrículo tienen que hacerlos pensar en amiloidosis. Cuando ustedes ya tienen eso y ustedes dicen, bueno, tengo un paciente que tiene la clínica, tiene un electrocardiograma que puede no decírmelo y un ecocardiograma que tiene unas banderas rojas, ¿cómo yo llego al diagnóstico de amiloidosis? Pues si yo ya sé que no hay hipertensión, que pues realmente no todo se explica por hipertensión, no se explica por una estenosis aórtica que realmente ha tenido mucho impacto durante mucho tiempo, que usted ya ha excluido otras causas de miocardiopatía hipertrófica, usted tiene que hacer una resonancia cardíaca. Y en esa resonancia cardíaca lo que va a encontrar es un detalle que se llama el realce tardío. Entonces, ustedes pueden ver aquí, este es un paciente que, como vamos a ver, los artículos hablan mucho de la transtirretina porque es el que más se ha estudiado la amiloidosis cardíaca, pero vamos a ver que los hallazgos son similares en la amiloidosis por AL. Hay un realce tardío a nivel de la resonancia y ese realce tardío no se ve en la enfermedad cardíaca hipertensiva. Este realce del gadolíneo no se ve en el miocardio que está afectado por hipertensión. Entonces, la resonancia es una buena herramienta para poder identificar si hay o no una patología infiltrativa. Tiene una sensibilidad y una especificidad que va desde el 85 hasta el 90%. E incluso cuando la comparan con otros estudios, miren que realmente representa la diferencia entre la cardiopatía hipertensiva con la cardiopatía con amiloide, donde aquí hay depósito amiloide y aquí no hay depósito amiloide. ¿Listo? Entonces, de esos test no invasivos, ya el resumen es el más bajo voltaje y patrones de infarto. Tenemos el ecocardiograma con el engrosamiento del ventrículo izquierdo y o del derecho, con un respeto de la región apical, y la resonancia que tiene un realce tardío del gadolíneo a nivel subendocárdico o transmural, y que también pues identifica el aumento del crecimiento del volumen miocárdico. Pero la forma que se hacía o la forma en que que ustedes dicen, bueno, pero yo creo que la mejor forma para poder saber que yo tengo amiloidosis es hacer una biopsia endomiocárdica, por supuesto. Es el gold standard. Realmente uno debería tomar 4 muestras y tienen que tiene una sensibilidad y una especificidad del 100%. Y usted coge este miocardio engrosado, lo lleva y le hace una tinción de rojo Congo, que a pesar de que se llama rojo Congo, recuerden que brilla color verde manzana, ustedes encuentran los depósitos de amiloide y realmente excelente, es muy buena, pero ¿para qué exponer al paciente a una biopsia miocárdica, endomiocárdica, con todas las complicaciones que podría conllevar, si yo puedo hacer un algoritmo diagnóstico en donde mi última herramienta sea la biopsia endomiocárdica? Y eso es a lo que hemos llegado hoy en día. La biopsia en la grasa es otra herramienta que van a ver, y ustedes, todo el mundo dice amiloidosis es igual a biopsia de grasa abdominal y le piden rojo Congo. En la amiloidosis AL es muy buena.
la biopsia de grasa es una herramienta, como lo vamos a ver en el algoritmo diagnóstico. Pero en la otra, que es la amiloidosis por transtirretina, tiene una sensibilidad de solamente el 15%. Por eso, por eso no se hace de primera mano la biopsia de grasa abdominal, sino que también está en el final del diagnóstico. Y esa histopatología, mire, como ustedes la pueden ver, esta es la patología de la amiloidosis cardíaca, en donde encuentran todo ese infiltrado que en la primera diapositiva vimos, que realmente ustedes luego le hacen tricrómico, por tinción de tricrómico, encuentran este color azulado, o cuando le hacen rojo congo, encuentran ese color verde manzana que vimos en la diapositiva anterior. Pero hay una herramienta que es supremamente útil, y es la gammagrafía nuclear. Entonces, la gammagrafía tiene un muy buen rendimiento, incluso se dice que es la única modalidad que puede hacer diagnóstico en estos pacientes. ¿Uno qué hace? Uno toma tecnesio, marca con tecnesio ciertas sustancias, como por ejemplo estos pirofosfatos o este HMDP, lo marca con tecnesio 99, que es un radiotrazador, y él tiene avidez por el amiloide. Es una gammagrafía que está disponible hace 10 a 15 años. Incluso, a pesar de que está disponible desde hace tanto, pocos están sensibilizados con su uso en amiloidosis cardíaca. Entonces, es el mecanismo atribuido a las microcalcificaciones. Entonces, en ese amiloide se hacen microcalcificaciones que luego esos pirofosfatos o ese HMDP marcado con tecnesio va a ese amiloide y se pega ahí y da toda la imagen o brilla pues en el radiotrazador en la gammagrafía. Eso tiene unos grados. El grado 0 es no captación. Y grado 2 y 3, miren la especificidad que tiene, hasta el 100%. Y esta es. Entonces, miren cómo acá en el A tenemos un patrón típico de una amiloidosis cardíaca. En este caso es una transtirretina. Miren cómo se ve el radiotrazador acumulándose a nivel cardíaco. Y aquí en el nivel B se ve en el corazón también un aumento en la captación del radiotrazador. Cuando ustedes llevan a estos pacientes a una tomografía por emisión de positrones, que realmente pues va a dar una imagen mucho más bonita y mucho más entendible, porque esto es sobre todo para los médicos nucleares, van a encontrar el depósito del HMDP o de la gammagrafía o de los pirofosfatos marcados con tecnesio, lo ven en el ventrículo, los ventrículos, y esto confirma el depósito de amiloide a nivel miocárdico. Entonces, cuando ya sabemos cómo son todos los algoritmos diagnósticos, los estudios, perdón, entonces este es el algoritmo diagnóstico que promueve el JAC del 2019. Entonces, lo primero que usted debe hacer es ver la clínica. Tiene un aumento en el grosor del ventrículo izquierdo, tiene de pronto una insuficiencia cardíaca con y preservada, con la clínica clara. Hay una discordancia entre el voltaje electrocardiográfico y el engrosamiento del ventrículo izquierdo. Tiene clínica como síndrome del túnel del carpo, estenosis lumbar, ruptura espontánea del bíceps, o tiene una estenosis aórtica de bajo gradiente o bajo flujo. Tiene una resonancia que además tiene realce tardío a nivel endomiocárdico, tiene además una preservación del strain a nivel apical, que tiene un aumento de los marcadores como el NT-proBNP o incluso una troponina. Si usted sospecha eso, entonces dice, no, aquí lo tengo, esto es una amiloidosis. Perfecto. Pero ¿cómo va a diferenciar que es una amiloidosis por AL, donde el problema son las cadenas livianas y las inmunoglobulinas, contra la amiloidosis por transtirretina, que son el 95% de las amiloidosis? Lo que usted debe hacer es pida unas inmunoglobulinas, pida unas cadenas livianas y pida una electroforesis de proteínas, que sea tanto en suero como en orina. ¿Listo? Cuando usted mira esa relación de las cadenas livianas kappa lambda, que se ve aumentada, o una electroforesis con inmunofijación que diga que tiene un compromiso proteico monoclonal, usted en ese momento ya está hablando que la posibilidad de su paciente es tener una amiloidosis por AL. Entonces, la AL se apoya de los laboratorios en suero y en orina. No hemos hablado de imagen. Cuando usted piensa que tiene una proteína monoclonal, dígale, llame o busque un hematólogo. ¿Para qué? Para que le haga una biopsia de médula ósea a su paciente, encuentre si ese paciente tiene un aumento en las células plasmáticas, de una clona de células plasmáticas, y ese paciente también usted le hace
una biopsia de grasa abdominal. ¿Por qué? Porque recuerden que la amiloidosis AL sí le va muy bien con la biopsia de grasa abdominal. Si usted se llena de biopsia de grasa abdominal con tinción para rojo Congo positivo y además toma una biopsia de médula ósea en donde encuentra la proliferación de una clona de células B, usted ya está hablando de una amiloidosis que es AL. ¿Listo? Pero si todo esto es negativo, y usted no lo está pensando, y si usted tiene una proteína monoclonal, pero no encuentra nada para pensar en amiloidosis, todo sale negativo, pues entonces usted puede pensar en que esa proteína monoclonal está aumentada por alguna otra cosa. Ya van a ver que hay algo que se llama el mGUS o el mieloma smoldering u otras cosas que representan la proteína monoclonal. Pero entonces, si la proteína monoclonal no está presente, entonces no estamos pensando tanto en AL, estamos pensando más en TTR. En ese caso, el papel está en la gamografía. Miren que no vamos a biopsia endomiocárdica. Usted le hace una gamografía. Esa gamografía, aquí está. La gamografía, ¿cómo salió? Usted le hace una gamografía con evaluación de fosfatos o de HMDP. ¿Listo? Si está disponible. Idealmente, háganlo así. Si la respuesta es sí, y usted la puede hacer, entonces, si es positiva, usted, como sabe que no hay producción de proteína monoclonal, si la gamografía sale positiva, ese paciente tiene una amiloidosis por transtirretina. ¿Listo? Si sale negativa, ese paciente no tiene amiloidosis cardíaca y se acaba el diagnóstico. Cuando usted finalmente dice, listo, no tiene proteína monoclonal, tengo una gamografía positiva, ¿cómo logro diferenciar si es una wild type o una hereditaria? Fácil, hágale la secuenciación del gen. Si tiene una mutación del gen TTR, entonces estamos hablando que es una amiloidosis por transtirretina hereditaria, pero si es negativa, estamos hablando de que es una amiloidosis por transtirretina tipo wild type. Si en su institución no tiene disponibilidad de la gamografía, entonces en ese caso sí debe apoyarse de la biopsia endomiocárdica. Pero miren que no estamos hablando de la grasa abdominal porque tiene muy mala sensibilidad en la amiloidosis por transtirretina. Si esa biopsia sale positiva, entonces usted sabe que si no hay proteínas monoclonales, entonces es de amiloidosis por transtirretina y nuevamente defina la secuenciación del gen TTR. Pero si la biopsia es completamente negativa, busque otra causa para la clínica y los síntomas o los hallazgos imagenológicos que tiene su paciente. Esta revisión del 2019 del NetHeart Journal también habla lo mismo, solo que ellos son un poquito más simples y dice, mire, la suma es síntomas cardíacos, síntomas sistémicos, que incluyen, mire que aquí sí son muy claros en los síntomas extracardíacos de la amiloidosis AL, como el síndrome nefrótico, las quejas gastrointestinales o la neuropatía periférica, que tenga una hipertrofia ventricular no explicada donde usted excluyó la hipertensión, el uso de algunos medicamentos como el tacrolimus, los esteroides y la hidroxicloroquina, las miocardiopatías hipertróficas y los desórdenes endocrinos. Importante, hiperparatiroidismo. Cuando ustedes vean un paciente con miocardio aumentado de tamaño, siempre descarten hiperparatiroidismo. Entonces, ustedes le hacen un electrocardiograma, un ecocardiograma, una resonancia que ya tiene sus banderas rojas. Ellos dicen, mire, hágale directamente una gamografía y busque las proteínas monoclonales. O sea, ellos se saltan los pasos y ponen las dos al mismo tiempo. Si no tiene captación de nada, ya gamografía le dice que al menos amiloide no hay en el corazón. Entonces, no es posible que tenga ni AL ni TTR. Pero si no tiene uptake, pero tiene un screening positivo para proteínas amiloide, puede que ese paciente sí lo tenga, pero la gamografía no lo haya detectado. Pero sobre todo es amiloidosis AL. Entonces, mándelo al hematólogo para seguir haciendo los estudios. Incluso la biopsia endomiocárdica podría ser necesaria. Pero si tiene una captación más de un grado 1 y tiene un screening positivo, piense que ese paciente puede ser AL o incluso puede ser TTR, porque hay pacientes con TTR que pueden tener aumentos de la proteína monoclonal sin necesidad de tener una proliferación de células plasmáticas. Entonces, por eso es importante cuando tengan las dos cosas, hacer la biopsia de médula ósea para confirmarlo y ver si de pronto es que sea una TTR que además coincide en tener una elevación monoclonal de proteínas sin tener una neoplasia hematológica. Y finalmente, cuando usted tiene una captación elevada, pero con proteína monoclonal negativa, lo que usted tiene es una amiloidosis TTR.
Bueno, ahora, ¿cuál es el manejo? El manejo es siempre la terapia médica, donde está la mantener la euvolemia, restringir el sodio, los diuréticos, pero cuidado, porque el riesgo de hipotensión arterial y lesión renal aguda es importante en estos pacientes. Siempre eviten los calcioantagonistas no diropiridínicos, porque recuerden que estos pacientes hacen bloqueos, hacen alteraciones en toda en todas las vías de conducción, y eso puede llegar a exacerbarse por el uso de los calcioantagonistas. No hay una guía clara sobre el uso de IECAS o de ARAS o de betabloqueadores, entonces no hay recomendaciones fuertes. Y en enfermedad avanzada, que incluso los pacientes tienen disminuciones de las presiones arteriales por el compromiso del volumen telediastólico, se recomienda para aumentar la precarga usar medidas de compresión o incluso midodrine, que es un estimulador alfa a nivel venoso. En la parte de arritmias, auricular, ya saben que la infiltración que tiene el amiloide a nivel de la aurícula favorece la aparición de fibrilación auricular y también favorece la aparición de trombos. Mire que el 33% de los pacientes con amiloidosis cardíaca tenían un trombo en la orejuela. Esos pacientes defínanlos y lo que va a hacer es una terapia del ritmo, de control del ritmo, una terapia de control de la frecuencia, defina la anticoagulación y si incluso requiere o no de ablación. Y en las alteraciones en la conducción, cuando tengan esos síncopes o presíncopes, háganle un holter, miren si están teniendo bloqueos avanzados y si incluso esos pacientes van a requerir marcapasos o porque tiene una disfunción del nodo sinusal, bloqueos a veces completos o frecuencias auriculares con respuesta ventricular lenta. El implante de cardiodesfibrilador es discutido si estos pacientes deberían incluirse dentro de las guías de prevención primaria y eso realmente los artículos pues dicen que está actualmente en duda y en discusión y tal vez en el futuro vamos a tener mejores recomendaciones al respecto. En la amiloidosis AL, ¿el tratamiento cuál es? Pues tratar la neoplasia de células plasmáticas, así como se trata el mieloma. Los esquemas, los que definen hematología, me parecía que ahorita pues no es importante que discutamos eso, sino que entiendan que la amiloidosis AL es una manifestación cardíaca de una enfermedad hematológica. Entonces, el tratamiento de la enfermedad hematológica va a tratar de mejorar las condiciones cardíacas, pero ya la amiloide depositado a nivel cardíaco ya ha hecho el daño en el miocito. En el caso de la transtirretina, se ha hablado de, por ejemplo, si el problema es el hígado, la mutación que hay, pues entonces trasplantemos el hígado y ya, y curemos a estos pacientes, pero realmente es poco usado porque es complejo, es exponer un paciente a trasplante hepático para esta patología, pues trae todas las posibles morbilidades que acarrea el trasplante. Y en los pacientes con insuficiencias cardíacas avanzadas, pues la otra opción era trasplantarles el corazón. Pero cuando ya llegan a esto, los pacientes no son buenos candidatos por la edad. Recuerden que son mayores hasta de 40 o 70 años y ya esos pacientes no se benefician del trasplante. Entonces, ¿qué se ha encontrado? En la transtirretina, sobre todo, hay nuevos fármacos. ¿Qué buscan esos fármacos? Sobre todo, no en la wild type, sino en la hereditaria. Uno, la anulación y el silenciamiento del RNA mensajero de STTR que tiene el paciente. Dos, estabilizar la transtirretina. O tres, que sirve para los dos, que es la ruptura y extracción de fibrillas de amiloide de transtirretina. Entonces vamos a ver que en el RNA mensajero por transtirretina tenemos el patirizán y el inotersen que bloquean la síntesis de esta proteína. También tenemos algunos como el difunisal, el tafamidis, que lo que buscan es que ese tetrámero de TTR no se disgregue formando otros monómeros, sino que continúe siendo el tetrámero y se pliegue de manera adecuada. O tenemos otros medicamentos en estudio que lo que van a buscar es eliminar el amiloide ya depositado. Hay muchos estudios al respecto. Vamos a ver que los diferentes estudios tienen algunas indicaciones. La mayoría de los estudios se han basado en el tratamiento de las neuropatías. Hay medicamentos endovenosos, subcutáneos u orales con diferentes tipos de respuesta. Hay unos que estos, por ejemplo, el patirizán reduce el 90% de la transtirretina, mejora de manera significativa a los 18 meses, reduce el grosor de la pared, mejora el volumen de fin de diástole, aumenta el gasto cardíaco y reduce el NT-proBNP. Pero miren que, por ejemplo, su indicación principal no era el corazón, era la neuropatía. Tenemos el tafamidis, en donde reduce la mortalidad, que es lo más importante final, con un número necesario a tratar de 7.5, mejorando el test de caminata de 6 minutos,
con una reducción de mortalidad en un riesgo relativo de 32%. Y otros, como por ejemplo el diflunisal, que su beneficio es similar al tafamidis, es más barato y sobre todo que su característica son de estabilizadores comparados con patisiran, que realmente es un silenciador. Para resumir todo esto, entonces, ¿qué tenemos? La amiloidosis AL es por proliferación de células plasmáticas, que esas cadenas livianas se malpliegan y se depositan en los diferentes sitios como riñón, tracto gastrointestinal, sistema nervioso autónomo y periférico, piel o principalmente en corazón. Que tenemos la amiloidosis TTR, que su problema es la transirretina, en donde su síntesis, disociación y malplegamiento lleva a compromiso principalmente cardíaco y algo de manifestaciones extracardíacas, como túnel del carpo, tendón flexor, el tendón del bíceps y estrechamiento cervical. Que hay unas banderas rojas que ustedes tienen que tener muy claras, que son los signos y síntomas y las imágenes cardíacas, que siempre hay que diferenciar entre la amiloidosis por transtirretina y la AL, porque la AL necesita quimioterapia y la amiloidosis por transtirretina posiblemente necesitará esos medicamentos como silenciadores y estabilizadores, y que la terapia emergente, que incluye los dos, son los medicamentos que favorecen la degeneración de las fibrillas de amiloide ya depositadas. ¿Qué buscamos? Buscamos que miren que el reconocimiento sobre todo de la transtirretina, porque la amiloidosis AL es clara y la gente lo tiene presente. La transtirretina buscamos, miren que para el año 2020 la wild type se ha más gracias al uso de gammagrafía cardíaca, pero la hereditaria todavía está pegada. Obviamente tenemos que tener mayor disponibilidad de ensayos genéticos, de estudios genéticos para poder identificar las diferentes mutaciones. Miren que el diagnóstico ha crecido gracias al uso de la gammagrafía nuclear cardíaca, y eso es algo que quiero que les dejara de enseñanza. Piensen en la gammagrafía con pirofosfatos como una opción o HMDP. El tratamiento, sobre todo en AL, es quimioterapia, pero que cada día vamos a encontrar más estudios en donde vamos a ver que dependiendo del compromiso del paciente, por ejemplo, cardiopatía o neuropatía o las dos, hay medicamentos que todavía siguen en revisión por la FDA, pero también medicamentos que ya tienen aprobación y que y que ya se están usando. Obviamente, con los diferentes mecanismos de acción, que son desde silenciadores de la transtirretina hasta la eliminación de las fibrillas de amiloide. Bueno, eso es lo que les traía hoy. Espero, entonces, primero agradecerles por estar hoy acá y espero pues sus preguntas. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Doc, me pareció una excelente charla porque así como dijiste, digamos que la amiloidosis por epidemiología uno diría que es una enfermedad muy rara. En el caso de la AL se han descrito como por epidemiología y por incidencia 10 a 15 casos por millón de personas año. Sin embargo, uno ve que cada vez se diagnostica más este tipo de enfermedades, cada vez como que llegan más y es más frecuente. Una preguntita, en el Sí, hospital usted, correcto. ¿ustedes tienen la capacidad, ustedes tienen gamografía con tecnesio ahí en el hospital? ¿Cómo? ¿En el hospital ustedes tienen gamografía con tecnesio? Sí, por supuesto. Eh, el caso que te cuento, lo que pasó fue que en ese paciente la electroforesis de proteínas se demoró un poco y la inmunofijación. Entonces, para adelantar el diagnóstico, nosotros le hicimos la gamografía con pirofosfatos y la gamografía salió positiva. Luego le hicimos la resonancia, pues para documentar el caso completo, porque fue un caso muy bonito. Le hicimos la resonancia, le hicimos la gamografía, le hicimos la biopsia de médula ósea y todo salió positivo para amiloidosis y finalmente fue por una proliferación de células plasmáticas. En ese caso, Doc, digamos, hay una asociación o un overlap con el mieloma múltiple en lo que habías mencionado las gamopatías monoclonales de significancia incierta. Sí, normalmente el mieloma múltiple no necesariamente tiene que desarrollarse no tiene que desarrollar amiloidosis, porque vos puedes tener mieloma múltiple, que es la proliferación de las células plasmáticas, y tener todo el CRAB, que son todas las lesiones óseas, tenemos la hipercalcemia, tenemos la falla renal y anemia. Pero esos pacientes no necesariamente sus cadenas livianas se depositan a nivel de los tejidos periféricos. Pero puedes pasar que además de que vos tenés el mieloma múltiple, desarrollas después la amiloidosis, o que incluso es la amiloidosis la que lo lleva a usted a diagnosticar el mieloma múltiple.
Entonces, esa coexistencia sucede, no es tan frecuente, es más frecuente que encontremos los mielomas múltiples aislados, pero sí existe, por supuesto. Cuando vos encontrás las gamapatías de significado incierto o los mielomas smoldering, normalmente pueden desarrollar, tener esa amiloidosis, pero la gamapatía monoclonal no lleva a tener efectos clínicos como que define los patrones definitorios de mieloma, que son lo que es el CRAB. Entonces, esos pacientes, cuando no son claros, siempre recuerden que hay un grupo de pacientes que tienen amiloidosis por transtirretina y que además tienen un aumento de proteínas, no necesariamente mieloma o que no tienen que estar relacionado clásicamente a una neoplasia de células plasmáticas. Pueden que coexistan y que realmente estamos hablando de una amiloidosis por transtirretina. Ahí ese es difícil porque entonces nos tenemos que apoyar mucho el hematólogo de la biopsia de médula ósea para ver realmente cuál es el origen de la amiloidosis y qué es lo que tengo que tratar. Pero se puede encontrar la coexistencia de las dos cosas. Perfecto, Doc. Otras dos preguntitas que tenía. Eh, digamos que como imagen o como hallazgo en la resonancia, en la cardioresonancia, es este realce tardío con gadolinio, subendocárdico. Uh -huh. Ese hallazgo también es muy frecuente en miocarditis, de hecho está descrito en los criterios de Lake-Lewis para resonancia en Correcto. miocarditis. Digamos, ¿qué te ayuda a diferenciar por resonancia una miocarditis de una amiloidosis? Porque, por ejemplo, primero la historia clínica. Entonces, normalmente la miocarditis afecta, se recuerda que la miocarditis tiene varias presentaciones. Entonces, tenemos desde la miopericarditis con el dolor, tenemos desde las complicaciones arrítmicas del paciente y tenemos la insuficiencia cardíaca. La miocarditis normalmente afecta la función ventricular. Entonces, los pacientes pueden llegar a tener cardiopatías dilatadas. En este caso, el corazón para llegar a tener alteraciones electrocardiográficas o tener alteraciones eléctricas, normalmente ya tienen ese engrosamiento del ventrículo izquierdo. Entonces la resonancia, además de ver la infiltración, porque ven un miocardio engrosado, ven la infiltración por el amiloide y el realce tardío. En cambio, la clínica o la historia clínica del paciente con miocarditis es muy diferente. Es un paciente que no tiene síntomas extracardíacos, que solamente tiene unos síntomas muy agudos que están relacionados a gripas o trastornos gastrointestinales o enfermedades autoinmunes, en donde es más bien el rápido desarrollo de insuficiencias cardíacas con febres disminuidas o el desarrollo de alteraciones eléctricas. Entonces, la resonancia no solamente se apoya en el realce tardío, sino también en la estructura del miocardio, si hay diferencias septales, cómo está la parte apical. Entonces, el cardiólogo tiene esa habilidad para poder diferenciarla, sobre todo de una miocarditis de una cardiopatía infiltrativa. Perfecto. Y ya la última, para finalizar, digamos que en el strain lo que se ha escrito clásicamente es este signo de sol, bandera de sol naciente o bandera de Japón, donde se respeta el apex, pero hay un compromiso concéntrico del ventrículo izquierdo. Uh -huh. Mi pregunta es, ¿cuál es el motivo por el cual el apex no se afecta en amiloidosis? Bueno, eso sí está escrito, sobre todo en el strain. Parece que es un depósito, el patrón de depósito que tiene las fibras de amiloide son sobre todo concéntricas a nivel de los septos basales medios. Es más, sobre todo el depósito del amiloide. Recuerden que el amiloide genera el daño en los miocitos circundantes. Son tóxicos para el miocito, entonces eso lleva a que genere ese daño concéntrico y la deposición es menor a nivel del ápice, es más de la distribución. Específicamente por qué se deposita ahí, no lo tengo, no lo he leído mucho, sé que es el patrón de depósito, pero sobre todo eso es lo que explica por qué el strain es así. Doctor, muchísimas gracias por la charla. Estuvo excelente. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias a todos por estar hoy acá y por la Muchas gracias, invitación. doctor. Una Excelente. revisión Muchas muy gracias, doctor. interesante. Muchas gracias, doctor. Gracias. Doctor, muchas gracias.